Exploramos en este video una secuencia de 3 actuadores y la manera como la podemos resolver en FluidSim desde neumática por 3 diferentes métodos. Bueno, partimos entonces de 3 actuadores que hacen una secuencia como muestra acá el video. Se supone que es una aplicación de tapado compuesta de 3 actuadores, cada uno con una válvula biestable y cada uno con 2 detectores de posición, inicio y final. Vamos a tener también un pulsador de start que le daría arranque a la secuencia. Lo que esperamos es que realice movimiento de A más, B más, C más, C menos, B menos y A menos. Tal cual, el código de colores indicaría cuál actuador es cuál, pero es fácil verlo. La idea es que vamos a realizarlo solamente desarrollado a partir de un circuito neumático a través de 3 formas: una aproximación a método intuitivo, a método cascada y con la utilización de módulos paso a paso en neumática. Recuerden que el enfoque que voy a hacer es estrictamente sobre funcionalidades del software y las herramientas. Los métodos, aunque pues los aplico, no los aplico con tanta rigurosidad, porque pues lo que pretendo es mostrar lo que podemos hacer a través de la herramienta de FluidSim. Como ya lo hemos dicho hasta el momento, pues vamos a tratar de resolver la secuencia mostrada a través de diferentes métodos tradicionales para circuitos neumáticos inicialmente. Yo voy a iniciar pues poniendo los diferentes componentes, más que nada de potencia, y voy a hacer la configuración de tal manera que no tenga que repetirla. Es decir, voy a dejar todos los elementos ya listos y preparados para no tener que hacer mayores modificaciones y los pueda copiar y pegar después. Esto implicaría entonces poner el actuador neumático con sus configuraciones por defecto y poner los reguladores de caudal. Es importante tener en cuenta que debido pues a la manera como se representan los símbolos, es posible hacer un escalado de los mismos como acabo de hacer en el video. Adicionalmente también le pongo yo el valor por defecto y voy a tratar en lo posible, ustedes se van a dar cuenta que voy a tratar en lo posible de utilizar la nomenclatura de acuerdo a norma. Le voy a dejar ahorita esta norma es la que utiliza normalmente Festo para la designación de circuitos neumáticos, teniendo en cuenta más que nada la EN 81346 y aspectos funcionales. ¿Sí? Entonces la idea es que a través del nombre yo pueda llegar a identificar cuál es el tipo de componente que existe. Pues obviamente tengo que saber algo de la nomenclatura como está. El link de este documento en el que está explicado las consideraciones con respecto a norma también se los voy a dejar dentro de las descripciones. Esto mismo pues aplico yo para lo que es la nomenclatura de sensores, como aparece acá. Y como ya saben, pues yo creo un label, acabé de crear ese label para que estuviera disponible en una porción de la carrera del actuador neumático, es decir, de 0 a 5 o de 95 a 100. 0 a 5 para el inicial, que sería BG1, y 95 a 100, que sería el actuador final. Vamos a ir ahora por la válvula. En este caso pues el ejercicio tiene connotaciones totalmente distintas de acuerdo al tipo de válvula de potencia que se utilice. No existe una razón particular para utilizar la válvula biestable como estoy mostrando acá, pero pues es la que decido comenzar a utilizar dentro del circuito. Esta válvula entonces es la que nos va a servir y pues la que voy a utilizar. También facilita mucho el proceso de diseño de circuito neumático bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. Así que pues es la que vamos a emplear en los 3 actuadores. Hago la asignación de norma de acuerdo a lo que tenemos y pues como ya sabemos, lo único que hago es copiar y pegar. FluidSim tiene una ventaja, en este caso la versión 5, y es que la gran mayoría de símbolos se aumentan automáticamente el subíndice cuando tienen un índice. Por ejemplo, fíjense que el actuador pasa automáticamente de MM1 a MM2 y si pego un tercero cambiaría automáticamente a MM3. Los únicos que no cambian automáticamente son los símbolos de las marcas de los sensores. Entonces por eso tengo que hacer una configuración manual como lo estoy haciendo aquí. La razón por la cual no aumentan automático es por la naturaleza de los mismos, pues se supone que pueden haber diferentes marcas de sensores en la carrera del actuador, pero se supone que pues no deberían haber más de una válvula mencionada como Q1 dentro de un circuito.
Entonces por eso es que puede hacer unas automático y las otras no. Voy a completar, entonces voy a empezar haciendo el circuito. Como esta es una aproximación a lo que es la parte de método intuitivo, hago énfasis en la parte de aproximación, puesto que el método intuitivo se nutre mucho de los conocimientos previos que uno pueda llegar a tener de neumática. Entonces, a medida que uno hace más circuitos intuitivos, pues en mi caso termina más pareciéndose a la aplicación de una norma que ninguna otra cosa. Pero en general lo que trato de hacer es trato de hacer los movimientos uno a uno, y en la medida en la que sé que se puede llegar a identificar un problema, pues suelo llegar a recurrir al uso de válvulas 5.2 u otras por el estilo, pero siempre que sean de memoria para poder tumbar y quitar las memorias. Tendríamos entonces que el pulsador de start, que se llama SJ1, me realizaría el movimiento de A+. Ahora voy por el movimiento del B+, que obviamente se lograría a través de el sensor del final de carrera del actuador A o MM1 en este caso. Realizaríamos entonces movimiento B+. Posteriormente entonces vamos a realizar el movimiento del actuador C, el C+, o el actuador MM3 en este caso. Lo tendríamos que hacer de nuevo a través de un actuador, en este caso de un sensor, perdón. En este caso sería un final de carrera, el final de carrera BG4, si no estoy mal. Vamos a acomodar el circuito. BG4. Y vamos a continuar. Entonces acá es cuando tenemos la llamada interferencia o cruce de señales. En este caso, cuando llegue el sensor siguiente para hacer el movimiento de vuelta, es decir, en el actuador MM3, este detector tendría que realizar el movimiento de vuelta del actuador C, pero no va a ser posible, puesto que el actuador que provoca el avance aún está activo. Así que utilizo acá una de las primeras válvulas que necesitaría para el efecto de quitar esta señal que no necesito. En este caso yo utilizo otra válvula 5.2 biestable. Y esta válvula 5.2 biestable, pues lo único que hago es tratar de seleccionar adecuadamente cuándo se activa y cuándo se desactiva para permitir el paso de la señal hasta el punto que necesito. Yo voy a suponer entonces que la válvula la voy a desactivar con el sensor BG6, que es el último, el de movimiento C+, y lo activaría. Voy a poner un tapón en esta terminal mientras tanto, y lo activaría con la señal del start, proveniente del start. Entonces, cuando arranque la señal de start del actuador de start, tendría yo la posibilidad de activar esta válvula y tendría pues por lo menos el movimiento de C+. Y luego, cuando lleguemos al sensor BG6, podríamos desactivarla para continuar con la secuencia, para que nos permita hacer el resto de la mitad de la secuencia como la teníamos pensado. Esto resuelve una parte inicial, un cruce de señales iniciales. Yo voy a intentar pues continuar con la secuencia. Como es pues un método intuitivo, yo procuro seguir la misma secuencia de lo que estaba haciendo anteriormente, es decir, tratar de unir los sensores correspondientes, en este caso el sensor del inicio de carrera BG5 con el movimiento anterior, que sería el retorno del actuador B o MM2. Entonces esto también pues lo tendría que hacer yo de manera manual, no manual, sino pues teniendo en cuenta que podrían haber cruces de señales. Voy a hacer primero una pequeña corrección sobre las tuberías. Fíjense que FluidSim me suele representar ahora en rojo. Incluso antes de que yo active la simulación, me muestra en rojo tuberías que tienen problemas. Estas tuberías que tienen problemas, ¿qué son? Normalmente son tuberías o conexiones que se traslapan, están una encima de la otra. Luego de eso, de corregir este error, voy a incluir dentro del circuito una válvula ANT, para asegurar que este actuador únicamente funciona cuando se tiene la señal proveniente de la válvula que activa el último sensor, el que me asegura el cruce. Esta válvula ANT pues también pues es una manera de asegurar que una condición previa se cumple, en este caso que se cumple la condición previa de
C++. Y posteriormente pues este mismo esquema voy a tratar de replicarlo en las anteriores conexiones, pues teniendo en cuenta pues la nomenclatura primero que nada. En este caso pues de acuerdo al documento tendríamos que esta válvula se llamaría KH1, pues ser una válvula de control de flujo, y pues el circuito, los demás elementos los vamos a tratar de copiar para realizar los mismos movimientos. Hasta ahora tenemos realizados B hasta B menos, así que voy a tratar de realizar de nuevo voy a tratar de realizar el movimiento de A menos, teniendo en cuenta que la condición de la AND puede llegar a ser bastante útil, así que utilizo de nuevo una AND, ¿sí? La 1 a la misma al mismo punto donde unir anterior, para asegurar que estos sensores no activarían las válvulas hasta cuando no se cumpla la condición que me asegura el cruce. Hago una breve simulación para verificar resultados sin esperar que todo funcione a la perfección, y en efecto no funciona a la perfección. La razón, si ustedes se fijan, el actuador BG2 también está activo, entonces tengo que aplicar algo bastante similar a lo que apliqué en la parte del circuito anterior. Es decir, para evitar el cruce tengo que anular la señal proveniente del sensor BG2 que viaja hasta el actuador MM2. Esto lo podría hacer de muchas maneras. Yo, por razones de, pues, para tratar de hacerlo lo más rápido posible, voy a copiar lo que ya sé que me funciona, es decir, una válvula 5.2. Sé que existe una manera más sencilla de poder realizarlo, pero estoy tratando de hacerlo lo más intuitivo, entre comillas, posible. Activo esta válvula también con Start para asegurar que esa válvula va a estar activa al comienzo, a la primera parte de la secuencia, y la desactivo con el sensor, con el último sensor, para asegurar que pues se va a hacer la segunda parte de la secuencia. Esta válvula de memoria entonces me permitiría hacer eso, y finalmente la válvula AND con la salida correspondiente para poder hacer el trabajo completo. Esto ya debería por lo menos permitirme tener la secuencia funcionando completa, como se puede ver acá. Tiene algunos inconvenientes, es decir, por ejemplo, algunas condiciones iniciales de reset u otras que me podrían llegar a cubrir en caso de una falla de aire comprimido, puesto que pues el sistema funciona, pero si se va el aire comprimido y como son válvulas de memoria, puedo correr el riesgo de que no quede en el mismo punto en el que yo lo consideré. Pero vamos a dar esto por cumplido, un punto menos para resolver. Vamos a tratar de resolver ahora la misma secuencia, pero a través de la utilización de una metodología típica de cascada. Es una aproximación a lo que es la parte de la metodología de cascada, lo que voy a aplicar acá, más como para efectos de demostrar que es posible hacerlo. Para eso voy a copiar todo el circuito de potencia, puesto que no lo tengo que configurar, pues es más fácil copiarlo y pegarlo que configurarlo de nuevo, para que nos rinda un poco el tiempo. Así que pego los elementos junto con la fuente de alimentación. Se me trajo por acá un label, lo borro. Y ahora vamos a empezar a hacer el método. Entonces en el método como tal existen, copio dos elementos para no tener que sacarlos de la biblioteca, por efectos de que ya tienen la numeración, entonces me facilitan bastante. Pero les decía, como método, en cascada pues agrupo los movimientos de los actuadores, teniendo en cuenta que no agrupe más movimientos de actuadores, y tendré del mismo actuador en un grupo, y tendría dos movimientos A, B y C, las A, B y C, A más, B más, C más, y el otro tendría C menos, B menos, A menos. Lo que estoy haciendo acá en FluidSim es creando una línea que me representa lo que tradicionalmente en cascada son las líneas de los grupos. Así que esta lo logro, es decir, yo no puedo, como ya sabemos, la única manera de hacer tubo flexible o conexiones en FluidSim es conectando elementos. Así que yo creo una conexión entre 4 elementos que utilicé acá y creo la línea, y después ya la puedo expandir y la puedo poner como quiera. En FluidSim pues aparte de, bueno, esto es aparte de lo que estamos viendo acá, yo también puedo acomodarlas donde se me antoje estas líneas de texto. Después vamos a analizar algo relacionado con lo que es
el tubo flexible y estas conexiones en FluidSim. Hay otros elementos que me permiten asociar nombres a lo que estoy creando. Normalmente estos elementos están asociados o dentro de la librería en la parte de misceláneos o dentro de la parte de dibujar. En la parte de misceláneos acá está es una imagen. Si yo quiero poner una imagen la puedo hacer desde ahí. Pero en la parte de dibujar, en el menú de dibujar está la opción para poner un texto. Así que voy a poner un texto explicativo acá pequeño para que yo me pueda guiar al respecto de lo que son cada uno de los grupos. Pues simplemente como para tratar de seguir la lógica de la metodología de cascada. Y posterior a eso voy a tratar de seguir con la válvula que me permitiría conmutar, que en este caso es una válvula tradicional, una válvula 5.2. Realizo las conexiones para selección de grupo teniendo en cuenta que el primer grupo estaría seleccionado por la primera señal que sale del mismo, es decir, en este caso sería el pulsador de start, y la otra sería la señal que me selecciona el grupo, el último movimiento de ese grupo, que sería C+, entonces sería el sensor BG6. Hago las conexiones acá propias de el grupo y conecto el sensor BG6 para determinar el punto en el que haría el cambio del grupo y cambio el tipo de sensor. Entonces Start me seleccionaría el grupo 1 y BG6 me seleccionaría el grupo 2. Eso sería la metodología para selección de grupos. Ahora entonces voy a conectar cada uno de los movimientos que hacen parte de cada uno de los grupos. Entonces tenemos para el grupo 1 A+, B+, y C+. A+ se conecta por ser el primer movimiento, lo conectamos directamente al primer grupo, y los demás a través del sensor o a través del detector de posición que me permite pues asegurar que ya se ha cumplido el anterior. En este caso sería BG2, así que realizo el cambio correspondiente. Luego tendríamos por acá para el siguiente movimiento, que sería en este caso C+, el sensor BG4. Realizo la conexión correspondiente, hago el cambio de nombre y luego de eso entonces voy a realizar los movimientos del siguiente grupo. El primero sería C- y posteriormente tendríamos los movimientos de B- a través del sensor correspondiente, BG5 en este caso si la memoria no me falla, y el sensor BG3 para el movimiento del actuador a menos. Entonces copio y pego este, lo pongo sobre el punto final y realizo la conexión correspondiente. Listo, entonces una vez tenga yo establecido el método cascada, termino de hacer las conexiones de más que nada la parte de potencia de los elementos inferiores que me permiten el cambio de grupo. Sé que esto también podría hacerlo conectado a los grupos anteriores, pero pues no hace falta. Voy a hacer una primera prueba dentro de lo que es la parte de simulación. Él me avisa que tengo conexiones abiertas dentro del circuito, y es que efectivamente olvidé conectar la alimentación de aire comprimido a cada una de las válvulas de potencia, así que voy a realizar ese cambio. Realizo la conexión de las válvulas de potencia y luego de que realizo esa conexión pues vamos a simular. Bueno, de hecho tengo otra advertencia con conexiones abiertas y sí, me faltó conectar el otro grupo. Así que ahora sí, simulo. Esperaría A+, B+, C+, C-, B- y A-. Listo. Por método de cascada pues es un tanto más a la fija, pues, y más con este tipo de secuencia. Como les digo, es más para tratar de demostrar que en el software es posible hacerlo y la manera como normalmente se solventan este tipo de inconvenientes acá dentro de lo que es la parte de FluidSim. Pero pues es más como más a la fija. Ahora vamos a comenzar, vamos a dar por terminado lo que es la parte de la ejecución de cascada. Ahora vamos a
una aproximación al método paso a paso. Para el método paso a paso vamos a estar utilizando conjuntos de válvulas que me permiten realizar como tal el paso a paso. Estos conjuntos de válvulas se encuentran dentro de los elementos dentro de la biblioteca de elementos neumáticos, y en estos elementos pues ya tengo el conjunto, el set de válvulas preconectados que me permiten realizar lo que puede llegar a considerarse como una ejecución en la que nada más un paso a la vez está activo. Ese paso a la vez me permite a mí pues tener en cuenta, o me permite a mí más bien no tener en cuenta, sino desentenderme de muchos elementos que me pueden llegar a causar problemas dentro de la ejecución. Yo voy a tratar de seguir una estructura acá en esta solución bastante parecida a lo que habíamos hecho. Pues primero estoy copiando, como les decía, símbolos, teniendo en cuenta que son los que necesito y que pues ya tengo la nomenclatura hecha, y que cada vez que los copio pues los voy a tener completos, conectar la potencia. Y ahora voy a tratar de seguir, aunque estoy totalmente consciente de que no es la misma cantidad de pasos que tiene la secuencia, voy a tratar de seguir la estructura que sigue un módulo paso a paso que normalmente se encuentra en un banco de trabajo, que son tres conjuntos de válvulas TAA y una válvula TAB para el cierre. Así que la escalo porque el dibujo me parece muy grande. Aprovecho que tengo las conexiones automáticas activas para que estos módulos se conecten solitos. Tengo el icono conectado. En algunos casos es bueno tener estas conexiones automáticas activas, pero en algunos otros, como me está pasando acá, es un tanto complejo. Voy a tratar de escalar esto lo mejor que pueda, teniendo en cuenta que pues en algunos casos más que nada es por acá, por el mouse que tengo, que se me dificulta sujetarlo desde la esquina, pero vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para realizar las conexiones correspondientes. Este sería el módulo de cierre, y como les decía, este conjunto de 4 pasitos representa normalmente el elemento que se tiene para conexión dentro de algunos bancos de trabajo. Vamos a tratar de darle el tamaño adecuado. Y una vez con el tamaño adecuado vamos a completar las conexiones. Estas conexiones, pues las internas pues no tienen pierde, porque pues no tienen más punto para conectar, pero pues las conexiones externas tengo que tener un cuidado especial. Hay unas conexiones para darle reset que no voy a utilizar en este caso, así que en ambos casos les voy a poner un tapón. Acá me estoy asegurando que estén todas conectadas correctamente. Y una vez que me aseguro que todas estén conectadas, voy a hacer las conexiones externas del módulo. Primero entonces voy a tratar de poner que la señal del pulsador realizaría el paso una vez se encuentre listo el paso anterior. Entonces tomo la señal del pulsador, lo conecto a la entrada de habilitación del paso y tomo la señal del listo, del preparado del paso anterior. Esto me permitiría a mí tener el primer paso listo. Luego hago la conexión de presión y voy a tratar de cerrar la conexión de reset. Como les digo, no voy a utilizar acá la conexión de reset porque pues, no lo considero necesario. No lo he hecho en las anteriores secuencias. Tampoco lo vamos a hacer en esta. Esta es una conexión, la L. Hago zoom y la conexión L le ponemos un tapón tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, y en este caso también acá en la parte derecha voy a tratar de ponerle un tapón a la conexión de presión, ¿sí? Y finalmente me quedaría por conectar las conexiones Z para mantener ya el circuito completamente cerrado. Vamos a alejarnos un poco para que pueda hacerlo, y voy a arreglar un poquitico los cables, las conexiones Z y las conexiones Y, conexión para asegurar ambas entonces la señal de habilitación y de deshabilitación del paso anterior. Ahora voy a tratar de hacer las conexiones de los elementos que me permiten cada uno de los pasos. Sé que tengo yo 4 pasos y sé que tengo 6 movimientos dentro de la secuencia, entonces voy a tratar de agruparlos. Como el start lo utilicé para el primer grupo, voy a suponer que ese start me realiza el movimiento del A más. De momento no, si están haciendo esto en línea, esperemos hasta que haga las pruebas completas, puesto que
creo, no estoy seguro, pero creo que las conexiones tienen que ir un paso atrás, pero ya la vamos a ver en las conexiones. El siguiente paso entonces estaría habilitado por BG2, entonces BG2, que sería el sensor de final de carrera de MM1, haría el movimiento de B+, y además voy a ajustar este para que también haga el movimiento de C+, es decir, voy a hacer dos movimientos con el mismo paso, digámoslo así, a través del sensor BG4 hacer también C+. Luego entonces me aseguro de tener el paso correspondiente para el siguiente paso. Este sí es importante que sea el BG5 porque es precisamente el que me causa la interferencia de secuencia, aunque pues en esta metodología paso a paso, pues como nos aseguramos siempre de que las cosas nada más se estén ejecutando una a la vez, pues no pasaría mayor cosa. Conecto el movimiento al actuador, en este caso haría el movimiento de C-, y finalmente realizo la tarea, o vamos a asegurar que el siguiente movimiento también se hace con este paso, es decir, haríamos el movimiento de B- con el sensor correspondiente, en este caso eje 3, y finalmente vamos a continuar con el último paso. Me quedaría nada más por hacer el movimiento final, que sería el movimiento de A-. Entonces lo conecto a la entrada correspondiente del módulo de pasos, le doy el nombre correspondiente al sensor, en este caso eje 3, y conecto la salida al punto en el que me realiza el movimiento a través de el sensor correspondiente. Perdón, directamente, porque el sensor ya lo conecté al módulo de abajo. Vamos a pulir un poquitico estas conexiones, estos cables, para que no se vea como tan amontonado por aquí. Y vamos a realizar una prueba. Con esta prueba vamos a salir de dudas si la conexión que estoy haciendo es la correcta. Creo que estoy conectando las señales al paso, un paso posterior, creo. Entonces, en efecto, si presiono Start, sí, hay dos movimientos que se me hacen al mismo tiempo. Hay un movimiento y el último movimiento no se me realiza. Entonces, fíjense también que el último paso no me arrancó activo, que es también condición de la utilización del módulo de paso a paso. Así que pues como tal la habilitación no me ha quedado correcta. Entonces los pasos están corridos una vez. Voy a aprovechar entonces que me ocurrió este error para correr los pasos, para correr los puntos de activación uno al anterior. Es pues relativamente sencillo el cambio que tengo que hacer. Y voy a aprovechar entonces también para utilizar un sensor para verificar que el último movimiento ya se hizo. En este caso el sensor BG1, que hasta ahora no lo tengo implementado en ninguna parte. Así que los sensores de selección estaban bien. Lo que estaba mal era el punto de conexión dentro del paso, pero es mi error, es un lapsus. Así que conecto correctamente acá y utilizo el último sensor de verificación, el BG1, para asegurar que la secuencia se está cumpliendo y además para asegurar que el último paso va a estar activo al inicio de la secuencia. Vamos a ponerlo acá, un BG1, y vamos a realizar la prueba correspondiente. Creo que esto era la duda que tenía desde cuando empezamos a construir el circuito. A+, B+, C+, C-, B- y A-. Y el último paso me queda activo y puedo hacer la verificación las veces que quiera. Obviamente pues hay unas condiciones acá adicionales que yo no estoy teniendo en cuenta con respecto al reset y otras por el estilo, pero para efectos de lo que estamos haciendo pues y lo que quiero lograr mostrándole las posibilidades del software está más que adecuado. Bueno, una pequeña adenda a lo que es la parte de solución de problemas a través de diferentes métodos. Pues vamos a tener nada más por acá, voy a dejar únicamente establecidos la solución por el método intuitivo y la solución por el método cascada. Aunque hacen la misma tarea, es posible a través de herramientas de FluidSim realizar comparaciones un tanto más directas.
Una de ellas, la más sencilla, es quizás a través de las opciones que aparecen en la parte superior de Fluidsim, insertar una lista de partes. ¿Sí? Y damos clic en algún punto, pues la idea es dar clic en algún punto vacío de la simulación. Voy a tratar de alejar esto un poco y damos clic en algún punto vacío de la simulación y me aparece una lista. Esta lista de por sí pues no dice quizás mucho, pero la ventaja es que se puede copiar y llevar a un software de edición de texto o para manejo de datos, y pues acá yo puedo manipularla a mi antojo. En últimas me queda una lista completa de cuáles son los elementos que yo estoy utilizando, y a partir de acá yo puedo hacer análisis para determinar cuáles elementos y de qué tipos estoy utilizando. Entonces hay unos que son, por ejemplo, las válvulas de detección, que pues son las mismas para ambos circuitos. Está, por ejemplo, la válvula de start, que también sería la misma, pero las diferencias empiezan a surgir, por ejemplo, en el uso de válvulas 5.2 y más que nada en las válvulas adicionales que se puedan llegar a utilizar. La idea sería que pues con ambos circuitos, tanto con el circuito de método intuitivo o con los demás circuitos que se hicieron, yo pudiera tomar una lista de partes. Voy a hacerlo ahora para la parte del método cascada, insertar lista de partes, hago clic en algún punto vacío, copio y pego esto por aquí, me lo llevo, hago mis arreglos correspondientes y de nuevo esto pues yo lo puedo organizar, le puedo dar ciertos elementos, pero pues fíjense que por ejemplo acá de entrada yo puedo ver que la cantidad de elementos casi que es la misma. Pues tengo que hacer un poco más de detalle. Fíjense que yo no tengo listados, por ejemplo, acá 3 fuentes de aire comprimido que en realidad no son. Solamente con una fuente de aire comprimido estaría correcto. Y pues podría hacer una comparación más al detalle si adicionalmente a cada uno de estos elementos le pongo un precio que esté más acorde con la realidad. Bueno, en realidad un precio. Y pues por lo menos desde el punto de vista económico, yo podría llegar a cuantificar cuánto me cuesta la alternativa 1 y compararlo cuánto me cuesta con la alternativa 2. Así a simple vista, por ejemplo, en este caso yo normalmente tengo mayor cantidad de elementos en esta alternativa 1. Sospecharía yo que por razones comerciales la alternativa 1 es mayor a la alternativa 2 en cuanto a precio. Y eso significaría que pues con la alternativa 2, método cascada, yo hago la misma tarea por un precio menor. Pero pues es un ejercicio que vale la pena tener en cuenta con precios reales y todo lo demás. Además de esta comparación que se puede hacer por precio, volviendo al software, podríamos hacer una comparación adicional. Voy a borrar la lista de elementos que tengo. Vamos a ajustar esto para que se vea bien. Volvemos a la otra. Podemos hacer una comparación, les decía, por el consumo de aire que tenemos. Para asegurar una parte de medición de consumo adecuada en el circuito sería bueno tener solamente una fuente de aire comprimido e insertar dentro de los elementos de medición. Por acá debo estar en la parte neumática, en la parte de elementos de medición, un caudalímetro. Ese caudalímetro que aparece acá, que pongo acá, lo voy a rotar 180 grados. La entrada de aire es por A y la salida es por B para que realice la medición. Y una vez lo tengo conectado, creo que lo tengo conectado automáticamente, ¿sí? Una vez lo tengo conectado, podría realizar la medición correspondiente de aire. ¿A qué me refiero con la medición correspondiente de aire? Vamos a darle play y vamos a ejecutar la secuencia: A más, B más, C más, y C menos, B menos y A menos. Y al detenerse esta simulación de este circuito de la parte intuitiva, me marca por ejemplo 2.13. Voy a apuntar esto por acá en algún lado. Por el método 1 me marca 2.13, ¿sí? 2.13 litros para realizar un ciclo como tal. Vamos a ver cómo nos va con el circuito número 2. Entonces con el circuito número 2 creo que tengo que hacer unas modificaciones, que son las siguientes. En el circuito número 2 yo tengo diferentes fuentes de aire comprimido que ya me había dado cuenta por la lista, así que las voy a borrar
y las voy a tratar de conectar a una sola fuente de aire comprimido. Vamos a poner esto por aquí. Conecto esta válvula directamente hasta la fuente de aire comprimido. Vamos a tratar de organizar esto como para que se vea un poco mejor. La siguiente válvula también a la fuente de aire comprimido. Y la última válvula también a la fuente de aire comprimido. Y vamos a poner nuestro caudalímetro por aquí. El caudalímetro ya lo tengo listo por acá. Entonces lo copio y lo pego. Pues lo importante sería pegarlo en el punto desde donde sale el compresor, el primer punto de entrada de aire comprimido, pues para tener una medición completa del caudal, la cantidad de aire que consume todo el circuito. Voy a ejecutarlo acá en FluidSim. Voy a darle Start a mi simulación. Y esperaría el resultado. En este caso, fíjense que para el caso de... Perdón, no lo apunté. Pero en este caso se puede llegar a observar que para el circuito 2 tendría yo una relación de aire de 2.20, un consumo de 2.20, lo cual indicaría a primera vista, ojo, a primera vista, déjenme terminar la idea, a primera vista que el circuito 2 es un tanto más ineficiente que el circuito 1 porque consume más aire para hacer la misma tarea. Pero resulta y pasa que si bien en FluidSim las tareas o lo que estamos haciendo en parte implica la simulación que se hace con elementos, los tubos flexibles juegan un papel, pues juegan también un papel. Yo no los puedo traer desde la librería, pero si ustedes le dan clic a cualquiera de ellos, a cualquiera de los tubos flexibles que tengamos acá, dentro de las propiedades es posible observar que cada uno de ellos FluidSim lo calcula con una longitud de 0.5 metros y un diámetro interno específico. Mientras el diámetro interno sea el mismo para todas, pues no pasaría mayor cosa. Normalmente se modelan como una conexión ideal. Lo mismo, si todas las mangueras utilizan una conexión ideal, pues estamos comparando ambos circuitos bajo el mismo criterio. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que, por ejemplo, para FluidSim, este segmento que yo tengo acá, este segmento que acabé de subrayar, mide 0.5 metros, todo pero este segmento también. Es decir, todo lo que nosotros encerremos entre dos punticos o entre un punto de conexión y un punto de una válvula o un elemento va a medir 0.5 metros. Entonces yo puedo hacer que mi circuito sea más eficiente si hago simplemente un barrido por los elementos y trato de eliminar los que no necesito. Por ejemplo, esta conexión acá en el método cascada no la necesitaría. Quizás este punto acá tampoco porque es un punto final. Entonces ya reduje dos tramos a uno solo. Antes tenía dos tramos, uno que va hasta el punto y otro que va hasta la parte de arriba. Ahora lo reduje. Esta conexión también en la parte externa la reduzco. Esto me daría pie para reducir también acá la conexión. Vamos a ver qué otra cosa puedo reducir. Esta conexión última junto con este punto y esta conexión final junto con este punto. Creo que se pueden hacer más reducciones, no estoy seguro, pero miremos cómo nos va simplemente haciendo ese barrido pues inicial que tratamos de realizar. Entonces recuerden, partimos de, ahora se me olvidó, 2.20 más o menos. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva simulación. Esperaría yo que no haya influenciado yo el funcionamiento. Vamos a B más, C más, C menos, B menos y A menos. Y fíjense que ahora tenemos 2.07 litros. Entonces ahora nuestro circuito 2 tiene un consumo de 2.07 litros para realizar el ciclo, mientras que nuestro circuito 1 por acá, vamos a darle play, y el circuito 1 tendríamos un total de 2.13 litros. Fíjense entonces que logré una mejoría únicamente haciendo efectos que aparentemente son cosméticos, pero que tienen influencia sobre la simulación.
Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo tramos de manguera que no estoy utilizando o que simplemente no conectan dos puntos, como en el caso del cascada, como los tenía, pues va a afectar la simulación. En este caso yo no creo en el método intuitivo, en la solución de método intuitivo, no creo que yo pueda realizar mayores mejoras puesto que todo lo conecte de manera directa. Aún así, si yo quisiera hacer una simulación y un proceso de detección y determinación del consumo lo suficientemente cercano a la realidad, ya sé que puedo acceder a la longitud de manguera y puedo hacer las modificaciones necesarias. Entonces este tipo de modificaciones pueden llegar a significar pues un estudio de eficiencia un tanto más acercado a la realidad, pues sin que llegue a constituirse como un reemplazo de la misma. Existen elementos que a nivel de tubo flexible son difíciles de simular acá dentro de FluidSim, especialmente curvas o restricciones de otro tipo que acá no tendría cómo simularlas además de la distancia, pero pues que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar una solución. Entonces, dos métodos para evaluar soluciones para elementos neumáticos, una que ya vimos a partir de la cantidad de componentes y el precio de los mismos, y la otra a partir del consumo de aire que tenemos. Esto pues sería más o menos algo de lo que se puede llegar a explorar con la integración de elementos de medición y con otras de las herramientas que tiene FluidSim. Así que pues la idea es que lo podamos aplicar. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.